Soy Adela Úcar, soy periodista y presentadora de televisión y presento un programa de televisión sobre medio ambiente en la 2 de Televisión Española que se llama Reduce tu huella. Llevamos ya 3 años con él y trabajamos en él básicamente también para la concienciación y la divulgación de temas relacionados con el medio ambiente. Siempre he estado muy interesada en este tema desde niña y desde que empecé con este programa parece ser que la deriva me lleva cada vez más a especializarme en periodismo medioambiental. Así que bueno, vamos a iniciar nuestro debate, si os parece, que estoy deseosa ya de empezar con algunas preguntas y, bueno, simplemente así para calentar motores y una cosa muy fácil de responder. ¿Llegaremos de verdad o todo esto es una utopía, todo esto que hablamos de la descarbonización y demás? ¿Me lo preguntas al Fernando persona o al Fernando científico? Al Fernando persona, por supuesto. El Fernando persona es optimista porque toma mucho colacao por las mañanas y piensa que vamos a llegar. Entonces eres de los míos. Pero el científico te dice que las probabilidades de que cometamos los mismos errores son demasiado altas para ignorarlas. Sí. Bueno, ¿y tú qué opinas, Gonzalo? Sí, en esencia me sumo a ello. Es muy interesante ver en los eventos críticos, ¿no? Esto ocurrió, por ejemplo, al inicio de la pandemia, como había una especie de optimismo ilusorio de que siempre encontraríamos la solución y la encontraríamos rápido. También lo hemos visto ahora con la invasión de Ucrania, ¿no? Cuando se hacía una proyección que decía va a haber una invasión rápida, estaremos ante el peor éxodo de refugiados de la historia de Europa en los últimos 75 años. Se hablaba de 4 millones de refugiados y, sin embargo, ahora ya estamos hablando de una proyección que nos dice que llegaremos a final de año y que habrá 10 millones de refugiados. O sea, tenemos una peligrosa tendencia que no sé si es al optimismo o al voluntarismo. Y yo también, desde una perspectiva científica, creo que cuando uno aplica cierto cartesianismo y mira estas cosas de manera racional, se da cuenta de que la cosa se puede matizar un poco. Pero quiero pensar como Fernando, que hay que ser optimista. Yo también soy optimista por naturaleza, pero lo cierto es que es muy frustrante, como decía en la presentación de este bloque, que parece que tenemos la evidencia científica que nos proporcionáis, ¿no? ese conocimiento a través de vuestro trabajo, que incluso se va avanzando también legislativamente, pero a la hora de verdad, a la hora de remangarse y decir, venga, vamos ya, ¿no?, a ponernos, ahí es donde parece como que no hay una inercia. Entonces, Arias Cañete nos hablaba de todo ese marco legislativo que ya existe, que todavía falta por desarrollarse, pero necesitamos que en ese sentido todavía haya más legislación o subvenciones, créditos blandos, multas. ¿Es una cuestión de eso? ¿Es una cosa de los políticos o no? No es fácil de decidir. Yo creo que los políticos y las grandes compañías tienen una responsabilidad mayor, porque su capacidad de tomar decisiones, digamos, a la escala del problema es mayor que la de muchos de nosotros. No obstante, estamos haciendo una pequeña cruzada, precisamente inspirado en esto de los puntos de inflexión positivas, por las acciones individuales. Más allá del ir en bicicleta y reciclar, que está muy bien, pero sobre todo está bien porque te empodera y te motiva y te hace sacar de ese bloqueo social que es muy necesario. Pero en estas cruzadas individuales podemos alcanzar hasta del orden de un 30% de las emisiones. El 70% está en manos de las grandes decisiones, tanto políticas como de las grandes corporaciones. Así que tenemos que establecer alianzas mucho más estrechas y más honestas para avanzar en esto. Los científicos concluimos que hay tecnología de sobra, que hay conocimiento de sobra de lo que hay que hacer, que se puede hacer. He mostrado algún ejemplo de que los datos dan, si somos realmente honestos, nos hacemos trampas al solitario. Pero el desafío está en esta conexión entre políticos valientes apoyados por una sociedad informada. Esto es lo que puede hacer que realmente demos saltos cualitativos que hasta ahora no hemos hecho. Hasta ahora hemos hecho unos saltos graduales. Por ejemplo, nuestros representantes políticos nos dicen nunca en la historia de España se ha hecho tanto por el cambio climático. Claro, nunca había estado el cambio climático tan mal. Estamos en un cambio climático exponencial. ¿Qué quiere decir? Que cada vez en menos tiempo ocurren más cosas. Corolario, cada vez en menos tiempo hay que hacer más cosas. No me sirve que ahora estés haciendo más cosas que antes. Puede seguir siendo muy insignificante porque el cambio climático no se ha parado. Dices que tenemos la tecnología suficiente, etcétera. ¿Tenemos el dinero suficiente? Ahora se ha aprobado un nuevo paquete, el del Pacto Verde, el Pacto Verde es de 2019 y los fondos Next Generation, que están asociados a la pandemia, ¿no?, a la recuperación de la pandemia, en total son 1,82 millones, creo, de euros destinados precisamente, billones, perdón, destinados a la transición verde. Es decir, que hay un dinero disponible, pero ¿se invertirá realmente? ¿Es suficiente? ¿Es una cuestión económica también?
Sí, aquí se dan muchas paradojas. Por un lado estoy completamente de acuerdo, es decir, el progreso tecnológico nos ha puesto en una posición en la cual sabemos que hay soluciones, que tenemos una gama de soluciones razonablemente amplia como para enfrentarnos a muchos de estos desafíos. Sabemos que la tecnología es crucial, pero es un medio para un fin, es decir, no nos resuelve el problema. Nos va a ayudar a resolver el problema, pero no nos resuelve el problema. En términos financieros vivimos un momento absolutamente inédito en la historia. Estamos viviendo el momento de mayor estímulo fiscal, no solo en Europa, sino en Estados Unidos, en Corea del Sur, en China. Es decir, estamos viendo una cantidad de liquidez impresionante desde el ámbito público, es decir, con esfuerzo de los contribuyentes. Al mismo tiempo vemos muchísima liquidez en mercados financieros internacionales que además crecientemente muestran sensibilidad y apetito financiero por estos temas. Y sin embargo estamos teniendo dificultades para canalizar esos recursos a donde son efectivamente necesarios. Es decir, todavía hoy, por ejemplo, se invierte más en combustibles fósiles que en generación con renovables, pese a que sabemos que el retorno de un proyecto de renovables frente a uno de combustibles fósiles en este momento puede estar en promedio de 7-1. Y sin embargo, no hemos sido capaces de hacer este cambio. A mí me parece que un elemento fundamental, que también va a sonar muy paradójico, es que tenemos muy buenos motivos para tomar muy malas decisiones. Y en la medida en que no seamos capaces, yo además de científico soy economista, si no somos capaces de rediseñar los incentivos, es decir, de que todos los que estamos aquí encontremos buenas razones para tomar mejores decisiones, no conseguiremos avanzar. Y además, en el mundo te encuentras permanentemente, yo trabajo en más de 80 países y me encuentro siempre con dos perfiles de manera exacta, que son el optimista antropológico que piensa, sea cual sea el problema, habrá una solución tecnológica para resolverlo. Me desespera. Pero también tenemos al optimista desde un punto de vista estrictamente regulatorio, que es, sea cual sea el desafío, el cumplimiento de la ley nos salvará. No. Lo que necesitamos es aspirar a la gestión de la complejidad. Entender que si los desafíos a los que se han referido Arias Cañete y Fernando son desafíos complejos, necesitamos soluciones complejas. ¿No tendría que haber también un mecanismo que realmente compruebe que esas inversiones están teniendo los frutos deseados? Porque pasa a veces que se invierte un dinero en una tecnología, por ejemplo, en el caso de la rehabilitación de las viviendas, que ahora se está también apostando por que sean más eficientes, pero se entrega el fondo para realizar esa construcción y luego no hay nadie que vaya allí a comprobar si realmente eso se ha hecho según los estándares que se exigían. Eso aplicado también a otros sectores. ¿No debe estar también un poco regulado eso, el que haya alguna, no sé, alguien que esté comprobando que ese dinero que se está invirtiendo de verdad se está haciendo bien y está teniendo los resultados deseados? Porque si no es que es tirar el dinero. Claro. Bueno, yo creo que no solo es eso, que es verdad que hay que tener un seguimiento, ¿no? El otro día le preguntábamos a una entidad bancaria que cómo se aseguran en qué se gasta el dinero que ellos financian, ¿no? Hay una denuncia, el Bank Rolling Extinction Report, por ejemplo, describe y denuncia que del orden de 2 veces el Producto Interior Bruto de España se destina a proyectos muy intensivos en carbono y a destruir la biodiversidad y contaminar los ecosistemas. Eso, cuando se le vuelve a las entidades bancarias se hacen así un poco como de nuevas o dicen, yo presté el dinero, pero el seguimiento de aquello yo no tengo responsabilidad. Claro. En realidad todos tenemos un poco de responsabilidad, porque yo a esas mismas entidades bancarias les he dicho, pero ese dinero si lo prestaras para un proyecto que luego se supiera que favorece la pederastia, seguramente no te gustaría y harías lo posible por retirar esos fondos rápidamente, ¿no? Entonces tendríamos que tener esa tolerancia cero al atentado ambiental, del mismo modo que tenemos otras tolerancias ceros con otras líneas rojas que establecemos en la sociedad. España es el principal país a nivel europeo de infringir en materia ambiental el marco jurídico. Por tanto, la ley es necesaria pero no es suficiente. Y además de que no es suficiente la ley, siempre va a llegar tarde, igual que una vacuna, igual que una tecnología. Son reactivas. La ley reacciona, la vacuna reacciona, la tecnología reacciona. ¿A qué? A un problema, a una coyuntura, a una nueva circunstancia. Entonces, la esperanza que realmente tenemos que poner es en el sector privado, que tiene más movimiento de cintura, más rapidez y puede anticiparse al marco jurídico. El marco jurídico que vaya con sus trámites a todo lo deprisa que pueda y digamos, regulando. Hay muchos científicos que piensan que hasta que no se sanciona no se logra nada, que se vio con el plomo en la gasolina, ¿no? Se decía que no había que ponerlo y hasta que no se sancionó y se prohibió tajantemente no se quitó, ¿no? Entonces hay científicos que piensan eso. Yo pienso que no basta con prohibir, no tenemos policía suficiente para perseguir, sancionar. Hay que entender, como con las mascarillas, para qué sirve
la ley ambiental y sobre todo todos los que puedan, como por ejemplo las grandes corporaciones, que vayan por delante de la ley. Si la ley te dice el mínimo es 12, tú vete al 15, al 20 de reducción de emisiones. Si la ley te dice ya basta con que hagas esto, tú no te conformes con eso porque estás entendiendo que tu propia opción de negocio solo es posible si vas por delante y dentro de 10 años ya estamos en esa situación. Para llegar al 2050 hay varias trayectorias. Si nos vamos a descarbonizar, podemos esperar hasta el último momento y descarbonizarnos la tarde de antes, ¿no? Que es una dinámica, digamos, así como que cae, y esa es tremenda. Esa es fatal, pero esa es la que se nos da, entre comillas, bien, es la que solemos hacer. Esperar hasta el último momento para entregar la declaración de Hacienda, esperar hasta el último momento hasta no sé qué, nos da mucha pena o mucha melancolía o muchas dificultades cambiar, y entonces esperamos. Pero eso de cambiar en el último momento y esperar hasta el 2049 para descarbonizar la economía, trae muertes, trae dificultades, trae costes y habría que revisar si realmente tenemos las finanzas listas para todos esos gastos añadidos por haber esperado, ¿no? Claro, eso es una cosa que no contamos. Pensamos en el gasto que supone ahora, pero Claro, no en el gasto que va a suponer estar esperando, que luego el esfuerzo va a ser mucho mayor y las posibilidades de éxito menores. Estamos hablando de descarbonización, pero esto no quita para que también haya otro concepto que está muy asociado, que es la adaptación al cambio climático, a los cambios que ya están aquí. ¿Nos puedes explicar, Gonzalo, brevemente en qué consiste este concepto, cuáles serían las principales medidas y cómo, como ciudadanos, también podemos empezar a trabajar en esa línea? Sí, es como si tuviésemos un cerebro perezoso que solo fuese capaz de pensar en una parte de la realidad. La lucha contra el cambio climático tiene estas dos dimensiones fundamentales: la mitigación de los impactos, que implica, aquí tenemos un relato bastante sólido y una hoja de ruta establecida hasta el año 2050, otra cosa es si la vamos a cumplir o no, pero la hoja de ruta está bastante clara. Necesitamos descarbonizar la economía, esto pasa por una transición del modelo energético, y la transición del modelo energético no se puede hacer si no se hace una transición en la movilidad de personas y mercancías. Esta historia está más o menos clara. Pero la hermana pobre de las discusiones internacionales sobre cambio climático es la adaptación a un cambio climático que, si conjugamos en futuro, es solo por inercia gramatical, porque en realidad el cambio climático ya convive con nosotros. Claro. Y adaptarse a esos impactos que ya se generan de facto, y muchos de ellos los ha señalado Fernando en su presentación, en esencia, ¿qué demanda? Pues demandaría una transición equivalente. ¿Pero dónde? Pues fundamentalmente, desde mi punto de vista, en la gestión de los recursos hídricos y en su reconexión al territorio. Cuando digo reconexión no es porque hayan dejado de estar conectados, sino porque nosotros conceptualmente los hemos disociado. Pero en realidad el agua siempre estuvo conectada al territorio. Cuando gestionamos recursos hídricos no se trata de ajustar un modelo hidrológico en un cauce, no se trata solo de gestionar el agua, se trata de gestionar las actividades en el territorio que generan presión sobre esos ecosistemas acuáticos. Y esto implica aceptar de facto la complejidad, porque el territorio, por definición, es la superposición de muchísimas actividades, muchas de ellas contradictorias, otras con efectos sinérgicos. Pero la idea es que tenemos que aceptar que sin adaptación, y esto lo dice clarísimamente el IPCC en su último informe de hace nada, unas semanas, dice: no existen sendas a la mitigación sin sendas para la adaptación. Es decir, o avanzamos en adaptación al tiempo que avanzamos en mitigación y reconocemos los efectos sinérgicos que hay entre ambas, o no vamos a ningún lado. Ayer, por ejemplo, hablamos mucho sobre las Smart Cities, cómo convertir a Madrid en una Smart City, y también el agua en ese sentido, tanto en la adaptación como en el avance de las ciudades hacia un futuro más sostenible, tiene una importancia fundamental, y ahí es que se conjugan tantos sectores: la arquitectura, el urbanismo, la gestión del agua, desde la manera en la que se construyen las plazas, por ejemplo, la remodelación que se va a hacer de sol. Es que es como una cosa que parece que pertenece al pasado, ¿no? No se entiende que se vaya a poner tanto cemento cuando lo que se necesita precisamente es reincorporar el agua al ciclo natural. Es un poco... Mira, yo, por retomar un poco lo que decía Gonzalo de la adaptación, de la importancia de la adaptación, por otro lado también es una fuente de buenas noticias, y como hemos dicho que son escasas, vamos a sacarlas aquí. El ser humano es extraordinariamente versátil y la fía todo a su capacidad de adaptación. Hemos salido de grandes escollos históricos, demográficos, sociales, económicos, adaptándonos. Entonces, juguemos a esto. Por ejemplo, la ola de calor del 2003 se llevó por delante, bueno, las cifras oficiales varían porque en los países, en especial España, no tenía muy claro cómo ascribir las causas de muerte, y hubo allí unas cuestiones muy delicadas. Pero bueno, el caso es que murieron muchos miles de europeos, del orden de 70.000 europeos, por aquella ola de calor del 2003. Olas de calor que han venido después
han matado a muy poca gente. ¿Por qué? Por adaptación. Adaptación del sistema sanitario, adaptación del sistema meteorológico con las predicciones, adaptación de la propia población, que comprende los riesgos de salir a correr a las 4 de la tarde. Adaptación, adaptación. Entonces creo que podemos poner muchos buenos ejemplos de cómo la adaptación nos permite sortear algunos de los escollos, afinar nuestra relación con el medio ambiente, con la disponibilidad de los recursos, con la tasa de renovación de la naturaleza. Así que hay buenos ejemplos inspiradores, pero vamos un poco, digamos, retrasados, ¿no? Has dicho, Gonzalo, una cosa muy interesante, que es precisamente que tenemos que entender que esto es un problema muy complejo y que, por lo tanto, requiere una solución compleja. A veces estamos buscando una solución sencilla, ¿no? Pues ahora quitamos los plásticos de un solo uso, ya hemos solucionado el problema de los plásticos. No, es una cosa tan grande que requiere el trabajo de muchos sectores combinados. Y por ir cerrando, porque ya tengo ahí la espada de Damocles esa que me está asustando, una cosa que apuntabas tú en el cierre de tu conferencia y de la que también hablamos muy poco. Hablamos de la descarbonización como si fuera una manera de lograr el mantener, digamos, la sociedad que nos hemos montado tratando de contaminar un poco menos. Pero no hablamos tanto precisamente de la ¿cómo era el concepto? La reducción del consumo, básicamente, ¿no? El decrecimiento. El decrecimiento, efectivamente. Es decir, necesitamos tanto de todo lo que tenemos. O sea, si todos los habitantes del planeta aspiraran a vivir como vivo yo, como vives tú, no habría ¿qué no habría hacemos, recursos, no? Claro. Entonces, claro, pues esto de la descarbonización está muy bien. Nuestro planeta lo necesitamos, pero vamos a intentar verlo esto a nivel global. No pueden vivir todos los países como vivimos nosotros y entiendo que quieran aspirar a ello, pero hay que llegar a un... Por eso ponía ese ejemplo en el que ya hay datos que te dicen si acompañamos a los países en el desarrollo, cediéndoles, compartiendo tecnología y evitándoles que cometan el error de la industrialización y de caer en estas necesidades espurias totales de energía, ¿no? Por ejemplo, España ahora está planificando, muchas grandes empresas han planificado 9 veces más capacidad energética por renovables de la que hace falta. Esto es cambiar un problema ambiental por otro. Porque en el fondo lo que no cambia es la mentalidad, que es hacer dinero con cualquier cosa y dinero rápido. Este es el gran cambio y el gran desafío. Si seremos capaces de domesticar nuestra codicia, en el fondo es eso. Keynes falló en muchas de sus predicciones porque no incorporaba en sus modelos económicos la codicia. Si tú pones la codicia, lo explicas todo, pero no te basta. Ahora lo que queremos es reducir la codicia y reconocer que tenemos mucho que ganar en bienestar, en salud mental y física, en estabilidad a medio y largo plazo, si nos contentamos próximamente a lo que realmente necesitamos. Y podemos crecer en otros ámbitos, pero que no tengan esa huella ambiental tan grande. Es curioso porque, bueno, dentro de que es muy dificultoso y veremos a ver cómo vamos, pero parece que estamos dispuestos a hacer ciertos cambios hacia afuera, pero no tanto los cambios que requieren un cambio en nuestro estilo de vida, en nuestros hábitos, en cómo yo pienso el qué voy a comprar, qué no voy a comprar, cómo me voy a mover, si me quiero ir de vacaciones o no, cómo me quiero ir de vacaciones, a dónde. No estamos dispuestos a renunciar. Hay una frase maravillosa de un autor argentino ya fallecido, Jorge Luis Borges. Él se quejaba de que los argentinos tenían una tendencia a hablar de la dirigencia política, de la clase política, quejándose permanentemente, ¿no? Como con esa discusión tabernera. Y él decía, ¿qué hacemos con los caníbales?, refiriéndose a los políticos. Y contestaba, comámonoslos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué me parece importante esto? Porque no he entendido nunca este discurso de nosotros, que tenemos un comportamiento racional, cartesiano, que miramos la realidad de manera lúcida, y ellos, los políticos, que se equivocan. No. Yo creo que los políticos no han salido de otra sociedad, salen de la nuestra. Creo que tenemos que aceptar nuestra corresponsabilidad en los desafíos. Parte de lo que podemos hacer como ciudadanos es premiar a aquellos que de alguna manera tomen decisiones en clave de transición ecológica y no en clave de mantenimiento del statu quo, pero cuando hablabas de la complejidad se me ocurren un par de ejemplos que ya se han mencionado esta mañana, pero que son un ejemplo clarísimo de la clase de paradojas a las que nos enfrentamos. Por ejemplo, tú dices, necesitamos ser más eficientes, necesitamos reducir el consumo. Primero, es importante transmitirle a la población que Europa se comprometió a reducir su consumo energético en un 20% y lo consiguió. Le costó, y en gran medida lo consiguió por el parón de la economía en la pandemia, pero ya estaba cerca de reducir un 20% antes de la propia pandemia. Es decir, que avanzamos en esa línea. Pero ¿qué pasa? Los vehículos de la gente que está aquí sentada hoy, hace 10, 15 años, utilizaban 10 litros de combustible para recorrer 100 kilómetros. Hoy solo necesitan 4,5 litros, 5 litros.
Es decir, hemos avanzado muchísimo en la eficiencia de los motores. Pero ¿qué pasa? Que para el año 2040 en el mundo la flota de vehículos se habrá duplicado. Es decir, hay un efecto de escala que se come las ganancias individuales en términos de eficiencia. Y esto nos pasa con los combustibles en el transporte, nos pasa con la energía eléctrica. Cuanto más eficientes somos, más energía terminamos consumiendo en términos agregados, y nos pasa con el agua. Conseguimos programas de modernización del riego en la agricultura que ahorran a nivel de parcela, pero que cuando trasladamos esos ahorros individuales a la cuenca, resulta que no hay. No existe el agua. ¿Por qué? Porque los regantes cambian su cultivo y dejan de producir, no sé, cereales a producir aguacate. Y de repente eso consume más agua. ¿Por qué? Porque tenemos buenos motivos para tomar malas decisiones, porque hay incentivos perversos, si se quiere, que nos premian por hacer las cosas de manera insostenible. Y este es solo un ejemplo. Podría mencionar otros. Hablamos permanentemente de transición energética. Las transiciones se llevan un tiempo. Le costó al carbón 50 años llegar al 40% del mix de energía primaria. Le costó al petróleo el mismo tiempo, 50 años, llegar solo al 30%. El gas natural en 50 años solo llegó al 20%. Y en este momento, la alternativa que se nos plantea, que son las renovables a nivel mundial, está solo por encima del 5%. Es decir, o nos movemos o estas transiciones no se hacen de un día para otro. Y además estoy 100% de acuerdo con algo que decía Fernando. Esto se aprende en primero de economía. Si uno espera a tomar las decisiones, la gama de soluciones se achica y el coste se dispara. Muy bien, yo no sé cómo veo el reloj. Sí, no, yo te iba a decir a ver si quieres aportar algo por cerrar ya. Yo creo que, o sea, una conexión que se nos olvida, y yo insisto mucho en mi proyecto vital de la salud de la humanidad, que no soy médico, pero que veo las conexiones súper obvias, se nos olvida el lado de todo lo que tenemos que ganar. O sea, hay mucho que ganar en esto, pero no ganar en términos monetarios y de Producto Interior Bruto. Una de las cosas que se podría servir de semáforo de si estamos cambiando algo es cuando lleguemos a casa por la noche tranquilos, veamos el telediario y cuando nos digan España crece un poco más de lo esperado. Cuando entendamos que eso no es una buena noticia, entonces habremos cambiado. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Creo que han salido, la verdad, cuestiones muy interesantes. El concepto de la adaptación. Hemos hablado también de cómo al final los políticos son un reflejo de nosotros mismos y que nosotros tenemos también mucho que trabajar. En definitiva, no vamos a poder cambiar el mundo si no nos cambiamos a nosotros mismos. Gracias a los dos, ha sido un placer y ojalá tuviéramos más tiempo, pero yo creo que la gente está aquí también deseando ir a tomarse un café. Ha sido un placer teneros en MadBlue y ojalá tengamos ocasión de seguir hablando de estas cosas, que me quedo con ganas. Gracias. Muchas gracias. Gracias.